Inversa de la función exponencial, la función logarítmica y sus principales características. Establezcamos un encuadre para esta presentación. Nosotros ya sabemos que una función exponencial tiene la forma f de x igual a b a la x. Esta es la forma de una función exponencial más simple posible. Sabemos que para una función exponencial b es mayor que 0 y además es diferente a 1. Sabemos que la función exponencial es una función creciente cuando b, la base, es mayor que 1, lo cual nos da una gráfica como la que se muestra. De la misma manera, sabemos que se trata de una función decreciente cuando b está entre 0 y 1. Bien. Inversa de una función, su significado geométrico. Ya hemos establecido con anterioridad que, desde el punto de vista geométrico, calcular la inversa, denotada como f a la menos 1, de una función f de x, significa que hay que reflejar a esta función sobre la función identidad, la recta de 45 grados o simplemente la recta con ecuación y igual a x. Así, entonces, dadas las funciones exponenciales, trazar su respectiva inversa significa que primero ubicamos a la función identidad o recta de 45 grados y nuestra función se va a reflejar sobre esa recta, obteniendo las correspondientes funciones que, por definición, se nombran como f a la menos 1 de x. Así, observamos, por ejemplo, que las funciones exponenciales tienen por dominio a todo el conjunto de los números reales, por rango al conjunto abierto de 0 al infinito. En consecuencia, las inversas correspondientes tendrán por dominio al conjunto abierto 0 al infinito y por recorrido a el conjunto de menos infinito al infinito. Nosotros sabemos entonces que el dominio de una función es equivalente al recorrido de su función inversa y viceversa. El recorrido de la función es igual al dominio de su función inversa. Bien, desde el punto de vista analítico, calcular la inversa de una función significa ejecutar dos pasos. El primero de ellos es invertir a las variables x e y y el segundo, despejar a y. Así, para una función exponencial simple, el primer paso tendría que ser invertir sus variables, lo cual nos lleva a la función x igual a b a la y. Y en segundo lugar, despejar a y. Ahora bien, dado que se trata de una forma exponencial, sabemos que para despejar a y, lo que nosotros necesitamos es convertir esa forma exponencial a la forma logarítmica. Así, tenemos que el logaritmo base b de x es igual a y, de manera tal que entonces la función inversa de una función exponencial es una función logarítmica. La inversa entonces ya está calculada desde el punto de vista analítico y ya está reflejada desde el punto de vista gráfico. Es importante establecer que una función logarítmica solo está definida para x mayor a 0. En otras palabras, el argumento de una función logarítmica siempre es un número que sea positivo. De esta manera definimos a la función inversa
como logaritmo base b de x, siendo que b, por definición de función exponencial, es mayor que 0 y que x, el argumento de esta función, también es un valor mayor que 0. Vamos a analizar ahora la función logarítmica. Nosotros hace un momento vimos que la forma o una de las posibles formas de la función logarítmica es la que se ve en el gráfico. Ahora bien, si analizamos con cuidado, observaremos lo siguiente. Se trata de una función, como ya dijimos, con dominio, el conjunto abierto de 0 al infinito. El rango de la función es el conjunto de todos los números reales. La función logarítmica, a diferencia de la función exponencial, tiene una asíntota vertical. No tiene asíntotas horizontales. Y en el caso de la función logarítmica más simple, su asíntota vertical está justamente cuando x vale 0. Dada esta información, es claro que esta función logarítmica no tiene ordenada al origen y su raíz se determina igualando la función a 0, de tal manera que una vez que la hemos igualado a 0, sabemos que la forma exponencial correspondiente sería b a la 0 igual a x. Siendo la base un número positivo, al elevarse a la potencia 0, pues eso nos indica que la raíz está en el punto para el cual x vale 1, es decir, la raíz tiene coordenadas 1,0. Hablemos de la transformación de la función logarítmica. Al igual que las funciones exponenciales, la función logarítmica también se puede transformar mediante estiramientos verticales, desplazamientos y reflexiones. La forma más general que tiene una función logarítmica se puede expresar como f de x igual a por el logaritmo base b de c que multiplica a x menos h más k. En este caso, los parámetros de la función son los siguientes. Parámetro a nos indica el factor de estiramiento vertical de la función y además nos indica una reflexión en el eje x si el valor de a fuera negativo. Parámetro c. El parámetro c es un factor de estiramiento horizontal y cuando el valor de c es negativo, nos indicaría que la función se ha reflejado en el eje y. Parámetro h. El parámetro h es el desplazamiento o nos indica el desplazamiento horizontal de la función. Finalmente, el parámetro k nos indica el desplazamiento vertical. Bien, ahora vamos a revisar un ejemplo de una función logarítmica que ha sido transformada. Empecemos estableciendo a la función f de x igual a 3 por el logaritmo base 4 de x más 2 menos 5. De esta función dibujaremos aproximadamente la gráfica de la función y posteriormente realizaremos el análisis de las características que tiene la función resultante. Comenzamos primero revisando o primero estableciendo a la función logaritmo base 4 de x. Es la forma simple. Esta función logaritmo base 4 de x, por cierto, es la inversa de la función exponencial 4 elevado a la x. Ahora bien, observemos los parámetros. Tengo el parámetro 3, el parámetro 2 y el parámetro menos 5. El parámetro 3 es el que nos indica que la función sufrirá un estiramiento vertical. Una vez que tenga este estiramiento vertical, el parámetro más 2 nos indica un desplazamiento a la izquierda de 2 unidades. Finalmente, el parámetro menos 5 nos indica un desplazamiento vertical hacia abajo de 5 unidades, de tal manera que obtendremos la función resultante, que es justamente 3 logaritmo base 4 de x más 2 menos 5. Y lo que observamos en el plano cartesiano es justo
la transformación que tuvo la función original, que aparece en líneas punteadas. Bien, ahora que tenemos ya la transformación resultante, establezcamos lo siguiente. En primer lugar, el dominio de la función. Según se observa desde el punto de vista gráfico, el dominio de la función es el intervalo abierto de -2 al infinito. Otra manera de determinar el dominio de esta función es mediante lo siguiente. Hemos dicho que una función logarítmica tiene un argumento positivo, es decir, el argumento x más 2 debe de ser mayor a 0. Por despeje, se deduce que x debe ser mayor que 2, negativo. Pues bien, x mayor que -2 es lo mismo que decir que el dominio de la función va desde -2 al infinito. Son dos maneras de determinar el dominio de la función. El rango de la función sabemos que para una función logarítmica el rango siempre será desde menos infinito hasta el infinito. Esta función tiene una asíntota vertical justamente cuando x vale -2. La ordenada al origen. Sabemos que la ordenada al origen de una función se determina evaluando la función cuando x vale 0. Así, calculamos f de 0. F de 0 significa 3 por logaritmo base 4 de 0 más 2 menos 5, lo cual se reduce a 3 logaritmo base 4 de 2 menos 5. Si nosotros resolvemos el logaritmo base 4 de 2, dado que ya lo sabemos hacer, sabremos que ese logaritmo tiene valor de 1/2. Así pues, f de 0 es 3 por 1/2 menos 5. El resultado de esa operación es, por tanto, f de 0 igual a -7/2. Ese resultado está representado justamente por el corte de la función con el eje y, -7/2. Por otro lado, también podemos calcular la raíz. Sabemos que la raíz de una función se calcula igualando esta función a 0. Al igualar a 0, tenemos que despejar o resolver para x. Por tanto, por normas de despeje, tenemos que mover -5 y también tenemos que mover a 3. Al despejar ambos números, tenemos que esto es 5 tercios igual al logaritmo base 4 de x más 2. Ese logaritmo lo podemos reescribir en su forma exponencial, es decir, 4 elevado a la 5 tercios menos 2, eso es igual a x. Al realizar esta operación, su resultado aproximado a 3 cifras significativas es que x es 8.08 y ese valor es el que se observa como intersección con el eje x. Así, este primer ejemplo. Revisemos ahora un segundo y último ejemplo. Tengo la función f de x igual al logaritmo base 1/2 de x más 4 más 2. Al resolver esta función, lo que vamos a hacer es ubicarla desde el punto de vista gráfico y volver a analizar el análisis de sus características. En primer lugar, vamos a revisar la función logarítmica básica, que es el logaritmo base 1/2 de x. El logaritmo base 1/2 de x es, por cierto, la inversa de la función exponencial 1/2 a la x. Pues bien, a esa función, según los parámetros 2 más 4 y más 2, se le aplicará la siguiente transformación. En primer lugar, un estiramiento vertical factor 2, seguido de un desplazamiento horizontal hacia la izquierda de 4 unidades. Y una vez terminado un desplazamiento vertical hacia arriba de 2 unidades, con lo cual tenemos la transformación completa. Terminada esta transformación, procederemos a analizar
las características de la función resultante. Y estas son las siguientes. 1. Un dominio de menos 4 al infinito. Nuevamente, para determinar el dominio de la función, sabemos que el argumento tiene que ser positivo, es decir, x más 4 tiene que ser mayor a 0, o dicho en otras palabras, x tiene que ser mayor que menos 4. El recorrido o rango de la función, el cual ya sabemos va desde el menos infinito y hasta el más infinito. La asíntota vertical en este caso corresponde a la recta x igual a negativo 4. La ordenada al origen obteniendo cuando x vale 0, lo cual nos da el 2 veces el logaritmo 1 medio de 4 más 2. El logaritmo 1 medio de 4, ese logaritmo tiene por resultado menos 2. Por tanto, esa operación de aritmética nos da por solución exactamente el valor de menos 2. La ordenada al origen está en menos 2, lo cual se observa claramente aquí. La raíz se obtiene igualando la función a 0 y después resolviendo la ecuación para x. Habrá que despejar el 2 que está sumando y el 2 que está multiplicando, de tal forma que ese despeje nos es igual a menos 1, es decir, menos 1 igual al logaritmo base 1 medio de x más 4. Al convertir ese logaritmo en forma exponencial, tenemos que 1 medio elevado a la menos 1 menos 4 es igual a x. Bueno, sabemos que 1 medio elevado a la menos 1 es exactamente 2 y 2 menos 4 es por solución menos 2. La raíz de la función entonces está ubicado en negativo 2. Y con esto terminamos el ejemplo segundo y terminamos esta presentación.